Nuevamente juntos y hoy en la clase bíblica. Acuérdense que esta semana les va a estar llegando a los de la clase que los pidieron el curso que salió por correo. Este correo con el tema de la pandemia está un poquito más atrasado, el correo argentino, pero les va a llegar. Y ténganme al tanto cuando les llega, y si ven que esta semana no les llega el estudio bíblico, por favor, contáctense conmigo por el WhatsApp que sale ahora de la iglesia o por mi particular que toda la clase lo tiene. Hoy tenemos una visita. Nos visita y nos trae la palabra Jorge Luis Perecío. Él es anciano, aparte de ser amigo mío, es anciano de la iglesia de Rubén Darío de Munro y nos ha compartido la palabra de Dios para cada uno de nosotros con mucha alegría. Así que lo vamos a escuchar a ver qué nos trae. Esta es una excelente oportunidad de escuchar a otros hermanos que de otra forma hubiera sido imposible traerlos a Cabrera porque en el mismo horario que tienen sus cultos en las iglesias. Pero aprovechemos la sapiencia, todo lo que ellos conocen espiritualmente para compartirlo con nosotros y poder aprovechar y crecer. Escuchemos a Jorge Luis en esta meditación. Hola, buen día. Un cariñoso saludo para los hermanos de Calle Cabrera, deseando que el Señor les bendiga y agradeciéndoles esta posibilidad de poder compartir un breve tiempo junto a la palabra de Dios. Yo quiero centrarme con ustedes en esta mañana para mirar algunos conceptos de lo que el apóstol San Pablo está queriendo transmitir a los creyentes allí en Roma y por supuesto a todos los creyentes a lo largo de los tiempos. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Siempre me gusta cada vez que tomamos un pasaje, un texto bíblico, ubicarnos un poco en el contexto del por qué se está diciendo eso en ese momento y en ese capítulo en forma particular. Y yo quiero invitarles muy rápidamente a hacer una observación general de la epístola a los romanos para que nos quede de manera más precisa este concepto del capítulo 5 que quiero dejar con ustedes en esta mañana. Ustedes saben que la iglesia no podría estar si Romanos no se hubiera escrito. El Nuevo Testamento obviamente estaría incompleto. Y muchos han llamado a esta preciosa epístola de la Escritura el Evangelio según San Pablo. ¿Por qué? Porque si hay algo que destaca Pablo de punta a punta de Romanos es el concepto del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué hace el Evangelio? ¿Para qué sirve el Evangelio? ¿Por qué nos ha sido dado el Evangelio? Entonces, en el primer capítulo, Pablo define qué es el Evangelio y dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el capítulo 2 y 3 va a decirnos por qué necesitamos el Evangelio. Y allí Pablo va a decir que estamos todos destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado, porque hemos fallado, porque no podemos alcanzar a Dios, llegar donde Dios nos quiere tener desde siempre, porque para ello nos ha creado, pero el pecado ha interrumpido esa comunión. Y entonces Pablo dice, somos pecadores y necesitamos el Evangelio. En el capítulo 4, ya que Pablo le escribe a muchos judíos que estaban allí leyendo esta carta, allí en la iglesia en Roma, les presenta el ejemplo supremo de la fe para el pueblo hebreo, que es la figura de Abraham, el gran patriarca, el padre de la fe. Y dice que así como Abraham ejerció fe en la palabra de Dios, sin saber qué iba a hacer Dios, sin saber cuáles serían las consecuencias, pero confió plenamente en Dios, así el hombre y la mujer y el hombre, tienen que confiar en el Evangelio que Dios ha dejado. Capítulo 5 va a decir que la única forma de poder justificarnos delante de Dios es a través de la fe, esta fe de la cual habló en el capítulo 4. Capítulos 6 y 7, el apóstol va a volver a hablar sobre el pecado y las consecuencias que tiene el pecado en la vida, y entonces va a describir una condición muy parecida, muy similar a la que todos vivimos. Pablo dice, encuentro en mis miembros una fuerza que me lleva a hacer lo que no quiero hacer, como alguien dijo, hacer con S y hacer con H y con C, es decir, hacer y a hacer lo que no quiero. El mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que tengo que hacer, no lo hago. Capítulo 8, el apóstol San Pablo va a decir que la única manera de poder confiar y de vivir la plenitud del Evangelio es andando en el Espíritu. Y entonces coloca allí ese monumental capítulo de la Biblia, como decía Martín Lutero, la catedral de la fe, Romanos capítulo 8, y va a decir que no hay ningún tipo de condenación para aquellos que están caminando en el Espíritu, en el poder del Espíritu de Dios. Capítulos 9, 10 y 11 hace un pequeño paréntesis, llamado un paréntesis de tiempo dispensacional acerca del pueblo de Israel, y les va a decir que Dios no se olvidó de Israel, aunque ahora esté a un costado, esté puesto aparte en los planes y en los propósitos de Dios, pero va a venir un tiempo en el cual Dios va a volver a centrar su atención en el pueblo de Israel. Y capítulos 12, hacia el final, vuelve a retomar lo que es este concepto del Evangelio y lo va a aplicar en la vida. Y entonces va a comenzar allí haciendo una invitación, capítulo 12, versículo 1, les ruego, hermanos, que presenten vuestros cuerpos, etcétera, etcétera, lo que nosotros ya sabemos, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Segundo lugar, nos va a pedir que ese evangelio comience a actuar en nosotros, luego en aquellos que nos rodean, porque va a hablar acerca de los dones y va a manifestar lo que es el poder del evangelio viviendo dentro del pueblo de Dios y entre el pueblo de Dios.
y luego va a terminar el capítulo 12, la mitad del capítulo 12 hacia el final, dándonos consejos sociales y civiles de lo que es el Evangelio. Así que de punta a punta, Romanos nos habla del poder del Evangelio. Pero yo quiero centrarme en esta mañana en 3 conceptos que hay aquí en Romanos capítulo 5 que hemos leído. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay 3 dimensiones del tiempo que Pablo destaca acá. Destaca el pasado, destaca el presente y destaca el futuro. Cuando habla del pasado dice, tenemos paz. Y esto es importante porque Pablo mira hacia atrás y Pablo se da cuenta que fue alguien realmente difícil. Pablo es uno de los personajes más extraordinarios que tiene la historia de la humanidad, pero fue una persona muy complicada, muy difícil, muy fanatizada con un pensamiento que le llevó a vivir de una manera totalmente equivocada, y él lo dice allí en su primer carta a Timoteo, les dice, habiendo yo sido antes blasfemo, injuriador, perseguidor, fui llamado a misericordia. Pablo no se olvida ni de lo que fue ni de lo que hizo. Y es importante porque generalmente nosotros siempre pensamos lo que me hicieron. Pablo está mirando al revés y dice lo que yo hice. Y lo que yo hice fue perseguir al pueblo de Dios y castigar al pueblo de Dios y maltratar al pueblo de Dios y consentir en la muerte de muchos creyentes, pero todo eso lo hice porque estaba en ignorancia. Y es importante, queridos, este concepto, tenemos paz. Pablo mira para atrás y siente paz. ¿Por qué? Porque Jesucristo perdonó todos sus pecados. Y es una realidad extraordinaria que el creyente tiene y que tiene que aprender a disfrutar. Generalmente nosotros, hay muchos creyentes que pasan gran parte de su vida luchando con el pasado. No son capaces de confiar plenamente ese pasado en la obra de Cristo. Colosenses, en el capítulo 2, dice Pablo que Dios nos perdonó en Cristo todos nuestros pecados. Y eso tiene que darnos paz. Necesitamos paz. Alguien dijo que aquel que no tiene paz con su pasado no puede disfrutar el presente y no puede proyectar el futuro. Así que este concepto de Pablo es fundamental. Muchos creyentes luchan con su pasado. No sé si tal vez es el caso tuyo. Puede ser tu caso, puede ser el caso de alguien que conozcas. Lo único que nos da paz es haber creído, haber sido transformados por el Evangelio, haber sido perdonados por el Evangelio y haber sepultado todo nuestro pasado. No mires al pasado, no miremos al pasado. Mirá al presente y proyectate al futuro. Pasado, tenemos paz. En segundo lugar, Pablo dice, tenemos paz por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, ¿a dónde? A esta gracia. Y la segunda dimensión del tiempo que Pablo está destacando acá es la función o el tiempo presente, lo que estamos viviendo. Y este presente, Pablo lo llama el tiempo de gracia. Es muy interesante observar que en la Biblia, a veces nosotros las confundimos, pero misericordia es una cosa y gracia es otra. La misericordia es ese favor, es esa compunción del corazón hacia aquel que no puede, no consigue. Uno ve a alguien en la calle pidiendo una limosna y siente una constricción en el corazón y coloca su mano en el bolsillo, en la cartera y le da una ayuda. No le soluciona el problema, le da una ayuda. ¿Por qué le da una ayuda? Porque no puede. Está en la miseria. Entonces, la misericordia es el favor de Dios a los que no pueden. Pero la gracia es el favor de Dios hacia los que no lo merecen. Y Pablo destaca este concepto y lo aplica mucho en su vida. En Efesios dice, por gracia sois salvos. Esto no es
de nosotros, es un don, es un regalo de Dios. Y entonces aquí está diciendo, tenemos entrada a esta gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es saber que Dios está por nosotros. Martín Lutero dijo en cierta oportunidad en uno de sus escritos, la gracia del creyente es saber que Dios está con él y por él para siempre. Y este presente de gracia es un presente que nosotros tenemos que aprender a vivir, a disfrutar y a experimentar más seguido de lo que lo hacemos. Alguien dijo, vivimos muy mezclados, enmarañados con las cosas de la vida, y eso nos ahoga esta calidad de gracia que Dios nos ha dado para vivir el presente. La gracia de Dios, querido, está por encima de lo que nosotros somos, está por encima de lo que podemos tener o no tener. La gracia de Dios es aquella envoltura que nos guarda, que nos protege, que nos cuida de todas las cosas en este presente que estamos viviendo. En este tiempo puntual de esta pandemia que parece no terminar nunca, tenemos que confiar en la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque la gracia es suficiente para cuidar nuestras vidas y protegernos, porque Dios se ha comprometido a ello. Tenemos paz cuando miramos hacia el pasado, no nos reprochamos nada porque el Señor llevó toda nuestra carga. Tenemos gracia en este presente que nos toca vivir. Y dice Pablo en el versículo 2 del capítulo 5, tenemos esperanza en la gloria de Dios. Esperanza, y eso nos proyecta a esta tercera dimensión del tiempo que Pablo cita y es el futuro. Ustedes saben que para los antiguos, sobre todo para los filósofos atenienses, la esperanza era un concepto neutro. No hablaba ni bien ni mal. Podía haber esperanza para cosas buenas, decían ellos, y podía haber esperanza para cosas malas. Así que el objetivo final de la esperanza era lo que definía si esta era buena o mala. Cuando Pablo dice aquí, tenemos esperanza, está hablando de una esperanza que es altamente positiva. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1 que Cristo es nuestra esperanza. En Efesios capítulo 2 dice que el mundo está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Por eso la vida del creyente es una vida que se proyecta hacia el futuro y tenemos esperanza. No importa para dónde nos lleve el Señor en esta vida, por dónde tengamos que transitar, qué caminos de montañas o caminos de valles no tan peligrosos o muy peligrosos tengamos que transitar. Tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque Dios se ha comprometido en guardar nuestro futuro. Y eso es fundamental porque cuando uno mira la vida desde determinada cantidad de años, se da cuenta que Dios ha obrado así para él. Ha obrado con paz para todo el pasado, ha obrado con gracia en el presente y obrará en esta esperanza gloriosa para el futuro. ¿Qué es esperar? ¿O qué es esperanza? Esperanza es la unión de dos palabras, esperar y confianza. Así que es esperar con confianza de que Dios habrá de enviar lo mejor para nosotros. Y en esa seguridad podemos descansar. Así que yo quería dejar antes de terminar estos tres conceptos. En primer lugar, Pablo nos habla de que tiene paz. Y yo quiero invitarte a que podamos tener paz en nuestra vida. Aprendamos a, como se dice ahora, se suele decir ahora, bajar un cambio a toda la velocidad de nuestra vida, de nuestro pensamiento y tener paz, porque Dios ha perdonado todo nuestro pasado. En segundo lugar, que podamos tener gracia y disfrutar este presente de gracia, las bendiciones de Dios de cada día. Haya mucho alimento o poco alimento, haya salud o no haya salud, que podamos disfrutar la gracia, porque la gracia es ese compromiso que Dios ha pactado tener con nosotros al salvarnos por gracia y al mantener esa gracia durante toda la vida. Y que podemos tener esperanza, porque la esperanza es aquello que nos proyecta hacia el futuro con confianza, con seguridad, con tranquilidad.
Y también quiero dejarte esta reflexión, tal vez estés escuchando en algún lugar, en la privacidad de tu hogar, estas palabras y no tenés a Cristo en tu vida. Y déjame decirte que no se puede transitar la vida separado de Dios. Vivimos en un mundo que le da las espaldas a Dios, en un mundo que niega a Dios, en un mundo que se opone a Dios. Así nos va, así vivimos, sin encontrar un sentido a nuestra experiencia de vida, a nuestra vida diaria, cotidiana, sin darnos cuenta del por qué estamos, de dónde venimos, para dónde vamos. Y quiero invitarte a que puedas creer en Jesucristo, porque Jesucristo es el único que puede darnos con absoluta certeza el perdón de todo nuestro pasado. No hay pecado que Jesucristo no perdone, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Jesucristo nos da paz por nuestro pasado, Jesucristo nos da gracia en este presente. Necesitamos aprender a saber cómo vivir, porque no siempre vivimos como corresponde, y tenemos que aprender a vivir esta gracia de Dios. Y en tercer lugar, a tener esperanza. En un mundo que se nos cae a pedazos, en un mundo en el cual el ego, la suficiencia, el autoritarismo, el poder, la vanagloria humana cada vez nos están hundiendo más y aplastando más. Quiero invitarte a que puedas tener esperanza en Jesucristo. La esperanza es esa ancla, ese ancla que cae en la profundidad del mar y que sostiene al barco aún en medio de las peores tormentas. Y eso es Jesucristo, un ancla segura para el pasado, para el presente y para el futuro de nuestras vidas. Dios nos bendiga y pueda dejarte en tu corazón, así también en el mío, en el corazón de cada uno de nosotros, esta enseñanza y la aplique para todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Quiero invitarte a tener una breve oración y luego dejo a los hermanos que continúen con el programa. Padre, gracias por Jesucristo, gracias por la obra extraordinaria del Evangelio que Cristo vino a encarnar en este mundo, a dar su vida por nosotros, a dar orientación a la vida, a dar seguridad a la vida, a dar gracia a la vida, a dar perdón a la vida, a dar esperanza a la vida. Gracias te damos por la persona sublime del Señor Jesús. En Él confiamos no solamente todo nuestro pasado, sino también este presente y el futuro. El futuro a veces incierto para los hombres, desconocido, lleno de angustias, de vicisitudes, pero que sabemos para aquel que cree en Dios y que cree en el Señor Jesús, es un futuro con esperanza de gloria. Bendecí tu palabra, y si hay alguien entre nosotros que aún no tiene a Cristo, que el poder del Evangelio pueda alcanzarle en esta hora, para vivir en paz, en gracia y con esperanza. Gracias te damos, nuestro Padre, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cielos